creo que ya pues la mayoría ya saben algo de este tema, ¿verdad? Amén. Entonces, miren, nada más voy a leer porque si yo me pongo a resumir, se me va a ir el tiempo y no voy a llegar a donde quiero llegar. La cita bíblica, mis amados hermanos, bueno, vamos a ver, es esta, Segunda de Reyes 6:16. No tengas temor porque más son los que están, no es esta. Es Éxodo, creo yo. Bueno, miren, pues, vamos a hablar. Aquí la palabra nos muestra de que el Señor ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Hemos explicado, mis amados hermanos, en determinado... bien, todo esto que estoy pasando, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Entonces no quiero hacer yo mayor énfasis en ello, pero sí quiero mencionar de que es importante que sepamos de que para nosotros, mis amados hermanos, nos es necesario entender de que el sacerdocio, y es un comentario que yo menciono ahí, no es solamente para nosotros, los pastores, amén. En el tiempo del Señor, amén, Dios trabajó, el Padre trabajó con sacerdotes, amén. En el tiempo del Hijo, la Biblia nos muestra claramente, esta es la cita, de que Él trabajó con 5 ministerios, amén. Entonces, y luego viene ya el tiempo del Espíritu Santo, tanto en Éxodo como también en Apocalipsis, dice lo mismo, mis amados hermanos, de que el Señor ha constituido de nosotros un reino de sacerdotes, amén. Pero esto es lo que yo quiero dejarles entender nada más, de que atesoremos esto, de que en determinado momento, y ahí hay un comentario que yo escribo ahí, el Señor tiene reyes, el Señor tiene sacerdotes, el Señor tiene hijos, el Señor tiene ministros, amén. Y esta es parte de nuestras funciones, y lo que yo quiero dejarles en su corazón es de que entendamos de que el sacerdocio no es solo para los 5 ministerios, amén, sino que el Señor ha constituido de nosotros, que ha constituido un reino de sacerdotes, amén. Y hay un comentario acá que es en el que en sí está basado todo el tema, de que por qué, mis amados hermanos, es necesario de que hayan sacerdotes. Porque el sacerdote, espiritualmente hablando, ve más allá de lo que ve el pueblo. ¿Se recuerdan de ese comentario? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes y yo tenemos que entender, de que como sacerdotes, mis amados hermanos, estamos llamados a tener y a manejar una vida espiritual que nos lleve a ver más allá de ¿qué? De lo que humanamente pueda pasar, más allá de lo que el pueblo pueda estar viendo, amén. Y ese es el punto central, mis amados hermanos, de todo, de todos los discipulados que vamos a estar desarrollando, que aprendamos a desarrollar, a ejercer un sacerdocio, amén, pero que el sacerdote, repito, está obligado a ver más allá, amén, de lo que ve el pueblo. Recordemos que, por ejemplo, la Biblia lo muestra, cuando había un leproso, cuando la Biblia dice en el libro de Levítico 13, 14 y 15, ahí habla acerca de la lepra en diferentes partes del cuerpo, como en cosas, que si aparecía X tipo de mancha o lepra, lo que la persona tenía que hacer, vean, quiero poner este ejemplo para que me den a entender con esto, era de que tenía que ir con el sacerdote y que el sacerdote examinara, amén. Y entonces una vez el sacerdote examinaba, él podía decir si era lo vamos a resumir así, si era una simple manchita o si era lepra, y el sacerdote tenía que decir cuál era el trato que se le iba a dar a esa persona, a ese vestido o a esa casa. Entonces se dan cuenta de que ahí se cumple lo que les estoy diciendo, de que la persona tenía que ir con el sacerdote. ¿Por qué? Porque se entiende, la persona ve, hay una mancha, por ejemplo, en el cuerpo, pero él no sabía exactamente qué tipo de mancha era, sino que era lo que había que hacer, ir con el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote, repito, estaba obligado, si lo queremos ver así, a ver más allá. ¿De qué?
de lo que el pueblo pudiera ver. Me voy dando a entender con eso. Entonces este es nuestro trabajo, mis amados hermanos, es nuestro privilegio, es nuestro llamado, que seamos sacerdotes cada uno de nosotros. Pero como también hago un comentario por ahí, vamos a leer esta cita, dice, porque es la base de este tema, por lo menos, ¿verdad? En Génesis 41:15, y llamó Faraón el nombre de José Sabnappanea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, y esto es lo que yo quiero que vean, sacerdote de On. Ya en los comentarios que ya pasé, pues ahí yo les explicaba, ¿verdad?, de que la primera vez que aparece la palabra sacerdote, está haciendo relación a Melquisedec, y Melquisedec es Cristo, vamos a resumirlo así, amén. Pero da la casualidad que la segunda vez que aparece en relación a un sacerdote, mis amados hermanos, que prácticamente era sacerdote de Faraón. Y como lo podemos ver y entender ustedes y yo, sabemos que Faraón es figura ¿de quién? Del diablo, es figura de Satanás. Y ahí, repito, hay un comentario, no sé exactamente en este momento en dónde está, en el que yo escribo de que Satanás es un imitador, de que Satanás, mis amados hermanos, por cuanto no es original, todo lo copia. Y él, miren, algo que tenemos que entender, de que pues antes de ser Satanás, la Biblia muestra que era un querubín protector, amén. Y por cuanto era un querubín protector, díganme ustedes, ¿podemos proteger ustedes y yo algo que no sabemos? Para poder proteger algo, aunque la puerta esté cerrada, por ejemplo, pero tenemos que saber de que adentro hay algo, aunque no sepamos exactamente qué es lo que estamos protegiendo, pero sabemos que por esa puerta no puede entrar nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy protegiendo algo. Entonces Satanás, antes de ser Satanás, era Luzbel, mis amados hermanos, y él conoce muchos misterios. Si él estuvo con el Padre, la Biblia muestra que se paseaba en el huerto del Edén, dice que se paseaba Luzbel, mis amados hermanos. No sé, ¿será que no conoció por lo menos algún plan de lo que Dios pues intentaba al poner a un hombre y a una mujer en un huerto? Pues definitivamente creo que sí. ¿A dónde voy con esto que les estoy diciendo? De que él, por cuanto estuvo bien, digámoslo así, en orden, en el tiempo, en la era del Padre, tuvo que haber conocido acerca del sacerdocio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por cuanto es un imitador, levanta sacerdotes también. Y esto es lo que yo quiero ministrar el día de hoy, mis amados hermanos. Miren, los significados, pues ahí están. No los voy a leer. ¿Por qué? Porque es en esos significados en los que yo me voy a basar para desarrollar el tema. Entonces, ahí están. Además, la presentación ya la tienen, ¿verdad? Vamos a avanzar, mis amados hermanos, hasta llegar al desarrollo, pero quiero leerles esto. Miren, pues, la palabra sacerdote, no crean ustedes de que porque se habla de un sacerdote de Satanás, o se habla de un sacerdote del Señor, la palabra, el significado es diferente. Es el mismo, al menos en este punto donde vamos a escudriñar muchos más sacerdotes, amén. Pero a lo que voy ahorita es de que sea sacerdote de parte de Satanás, ¿sí? O sea sacerdote de parte del Señor, tienen que hacer lo mismo. Las funciones son las mismas. Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos, que no es igual al tema cuando hablábamos de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la palabra lleno significaba diferente cosa. Aquí es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender con esto? De que sea sacerdote del Señor o sea sacerdote del diablo, que Jehová lo reprenda, amén, la función es la misma, amén. Permítanme, voy a tomar mi traguito. Bueno, vean pues, literalmente dice, solo los voy a leer, hermanos, para que los tengan ustedes presentes, porque si no me detengo acá, y créanme que yo me deleitaba hoy, hermanos, desarrollando el tema. Y no lo desarrollé como hubiera querido, pero por lo menos traigo las bases bíblicas. Sacerdote dice actuante. Aquí podemos ir ya sacando, mis amados hermanos, principios para nosotros. ¿Cómo puedo ejercer yo mi sacerdocio? Pues ahí está claro, actuando. ¿Cuándo? Cuando es el tiempo de actuar.
Amén. Vamos a dejarlo ahí. Ministro principal. Y este creo que hice un énfasis de este significado. Ataviar. Miren pues. Este es un significado, mis amados hermanos, muy poderoso. Pero cuando ustedes y yo no lo entendemos en realidad en lo espiritual, puede llegar a ser un significado o un desarrollo muy conflictivo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo les pregunto a ustedes para ponerles un ejemplo de esto, pero respóndanme con sinceridad. ¿A quién de ustedes, antes de salir de su casa, su mamá lo vistió? Entonces, ¿por qué traen la ropa que traen? Porque fue la única que encontré y pasó porque la demás estaba sucia. ¿A dónde voy con esto? Traemos la ropa que traemos porque nosotros, según el significado que dice ahí, nos ataviamos, nosotros nos vestimos. Pero aquí es donde la cosa se pone delicada, mis amados hermanos, en relación al sacerdocio, porque el sacerdote es el que tiene que ataviar a la novia. O sea, más o menos, ¿cómo es el ejemplo? De que nosotros como ovejas, amén, pero aquí ya en relación, cambia un poquito mi función, porque ya no soy solamente oveja, también soy pastor, y ustedes como ovejas tienen que dejarse, mis amados hermanos, ¿qué? ¿Qué? Para poner una palabra un poco más entendible, que los vistamos. Y es ahí donde empieza el gran conflicto, mis amados hermanos, porque se imaginan ustedes, a mí tal vez la prenda que traen es la que más les gustó y dije, va, con esta me voy a ver guapo. Y que alguien venga y le diga, no, esa prenda que cargas no me gusta, quítatela. Y tal vez ustedes, pero si con esta es la loción que a ella le gusta. Y viene mi mamá y me dice que no. ¿Qué hacemos? Es ahí donde empieza el conflicto. Es ahí en donde muchas veces perdemos, mis amados hermanos, porque la verdad yo lo veo así, perdemos, mis amados hermanos, en las bendiciones de estar bajo una cobertura, las bendiciones de ser bien ataviados. Ya les he puesto el ejemplo y lo he mencionado, pero esto lo escuché de labios del apóstol Germán, que dice que cuando a él lo mandaron a Honduras a pastorear, él llevaba una maleta llena de los cassettes de las prédicas del apóstol Otoniel y del apóstol Sergio. Dice él que llevaba más de 1000 cassettes. Y con esto, dijo él, yo estoy hecho. Y él llega y empieza a predicar de la cuadridimensión. A gente, mis amados hermanos, que ni a Cristo conocían. Entonces dice él que el Señor tuvo que hacerle ver las cosas y guardó su maleta con cassette. ¿A dónde voy con esto? De que ustedes y yo podemos pensar, yo estoy listo. Pero solamente, aquí es el Señor sobre todo, ¿verdad? Pero solamente quien nos viste, si dejamos que nos vistan, podrán decir, bueno, el tiempo se ha llegado. Y eso es lo que me llama la atención del otro tema, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les enseñé un reloj en las imágenes de ayer? Porque esa llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que manifiesta? Que el tiempo se le llegó a alguien. ¿Tiempo de qué? Por ejemplo, tiempo de ser enviado. ¿Tiempo de qué? Tiempo de casarse. ¿Tiempo de qué? Tiempo de que tienen que crecer. Pero ese es el otro tema, ¿verdad? Bueno, miren, pues eso es lo que por eso no me gusta, porque me detengo. Y esto ustedes ya lo vieron, amén. Ejercer el ministerio, ministrar. Y este es otro tema, otro punto muy importante, de que el sacerdote está encargado de ministrar. Pero volvemos a la carga. Según lo que ustedes han leído en el libro sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia, que es cuando empieza a sentarse el sacerdocio. El sacerdote andaba de casa en casa tocando las puertas para ministrar al pueblo. ¿Qué es lo que ustedes han leído? Yo les acabo de poner un ejemplo. Que el que tenía necesidad tenía que buscar al sacerdote. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quiénes se les ministraba? A los que lo buscaban. Y a los que no,
pues no nos hagamos bolas. No, pero avancemos. Y aquí está esta cita que la coloqué, en donde la Biblia muestra cómo Esther, cuando se presentó delante del rey, amén, ella no dijo, yo me voy a llevar esta prenda, esta y esta y la otra. No, ¿qué fue lo que dice la Biblia que ella se puso? Lo que el eunuco le dijo, y ese eunuco es figura del Espíritu Santo. El eunuco conocía al rey y le dijo, te vas a poner esta y esta y esta prenda, porque esto es lo que le gusta al rey. Amén. Bueno, avancemos. No voy a entrar a esto. Bueno, vamos a mencionar esto. Dice claramente la cita que leímos que Potifera era el sacerdote de On. Amén. Y On, esto es lo que significa On. On, hoy estaba viendo, porque como les repito, de los significados de Potifera y de los significados de On, es donde vamos a desarrollar el tema. Y estaba viendo las características de esta ciudad, mis amados hermanos, y vieran que esta ciudad tiene que ver con las características que tenía Satanás. Entonces no nos sorprendamos si la Biblia dice que los servidores, tanto Satanás como sus servidores, se disfrazan de ángeles de luz. Amén. Y entonces este sacerdote, el primero en el orden bíblico que aparece con ese nombre de sacerdote, da la casualidad que ministra en una ciudad llamada On. Y cuando vemos, repito, las características de la ciudad, son las mismas características que tenía Satanás. No es casualidad, creo yo. Pero bueno, voy a avanzar, mis amados hermanos. Si alguien desea, pues me lo pide, o si no, yo les envío el tema después, por completo, ¿verdad? Porque, bueno, medio completo, porque no lo terminé de desarrollar. Esto ya no se los digo, ¿verdad? Bueno, acuérdense que les dije, miren, yo traigo acá 6 puntos. No sé si me va a dar tiempo porque ya son las 1:30, pero vamos a desarrollar el tema en 3 significados del nombre de Potifera y en 3 significados del nombre de On. Recuérdense que Potifera era el nombre del sacerdote, amén, y On, el nombre de la ciudad donde este sacerdote ministraba. Amén. No sé, no me recuerdo ahorita, pero hay una iglesia en el libro de Apocalipsis a la cual el Señor le dice que está ministrando, lo estoy parafraseando porque no me recuerdo el 100%, en donde tiene su trono Satanás. ¿Alguien se recuerda qué iglesia es? Bueno, no me recuerdo. Si lo logran ver, me avisan. El asunto es que así le dice el Señor. ¿Por qué les menciono esto? Porque no es casualidad, mis amados hermanos, que el primer sacerdote que la Biblia menciona, la iglesia de Pérgamo, ahí está. ¿Qué cita es? Apocalipsis 2:12. Si lo quieren apuntar, ahí está. Apocalipsis 2:12, la iglesia de Pérgamo. Entonces, repito, no es casualidad que el primer sacerdote que aparece ahí en el orden de Satanás, no en el orden de Melquisedec, ministre en una ciudad, mis amados hermanos, en donde que tiene, mejor dicho, las características que se encontraron en Luzbel para que se convirtiera en el diablo y Satanás. Ahí lo vamos a ver. Primero Dios. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar ahorita? El primer punto, ustedes ya lo vieron, ya lo apuntaron, del significado del nombre Potifera. ¿Y qué significaba Potifera? El que dispersa al extranjero. No voy a hacer tanto énfasis en este momento en la palabra extranjero, pero sí me voy a centrar en el que dispersa. Bien, ustedes y yo tenemos que entender algo, mis amados hermanos, de que ustedes y yo en esta tierra somos extranjeros. Amén. Advenedizos. ¿Qué significa eso? Estamos de paso. Eso sí, solo el Señor sabrá cuánto tiempo, ¿verdad? A algunos ya les llegó su tiempo, pues a nosotros todavía no, porque aquí estamos, pero de que nos va a llegar el tiempo, nos va a llegar. Entonces, si lo vemos espiritualmente hablando, desde este punto que ustedes y yo somos extranjeros, ¿a quienes viene a dispersar este tipo de sacerdocio? No nos vamos a centrar tanto en Potifera, ¿sí? Sino en el sacerdocio, en la forma en la que él ministraba. ¿A quienes viene a dispersar? A nosotros. ¿Qué va a buscar? Como lo dice aquí claramente, dispersarnos. ¿Por qué?
porque somos extranjeros. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, que se nos olvide de que somos en esta tierra extranjeros y lleguemos a tener un pensamiento tan terrenal que nos quedemos solo por el tipo de pensamiento. Amén. Bueno, miren pues, allá apunte. Vean lo que dice, lo que significa. Es que esto es sorprendente, hermano. ¿Por qué? Porque miren, pues cualquiera pudiera pensar de que es algo sencillo si lo queremos ver así, pero no. Aquí en esto están íntimamente ligadas las batallas y la guerra espiritual. Y vamos a mencionar un sacerdote. Recuérdense que yo les he mencionado de que la Biblia muestra por lo menos 5 diferentes tipos de sacerdocios. Amén. El de Aarón, el de Leví, el de Sadoc, el de Finés, que es el que vamos a mencionar, y el de Melquisedec. Pero solo en el de Melquisedec es donde uno puede llegar a ser rey y sacerdote. Amén. Que es un sacerdocio que, como lo hemos lo mencionamos, que no es de esta tierra. Es un sacerdocio que no tuvo principio ni tuvo fin, ni tendrá fin. Amén. Entonces vean, vamos a leer, pero yo me voy a centrar en el que está resaltado. ¿Qué significa dispersar? Entonces aquí es donde ustedes y yo tenemos que ir viendo, mis amados hermanos, anhelando algo más de parte del Señor, para no ver con nuestros simples ojos, sino ver que probablemente ante X situación difícil o una situación buena, que hay algo de parte del Señor ahí. Amén. Dispersar. Hago esta pregunta. Si la función del sacerdocio tipo Potifera es dispersar, ¿cuál será mi función entonces como sacerdote? Dispersar, ahí lo dice, es separar, dividir. Vos por allá, yo por allá. ¿Cuál será mi función entonces como un sacerdote del Señor? Unir, ¿verdad? Y eso es lo que significa Leví. Recuérdense que el Señor tomó el sacerdocio de la tribu de Leví, y el Leví significa unidad. Unir significa círculo. ¿Por qué círculo? Porque un círculo, mis amados hermanos, tiene un lugar en donde termina. Es un círculo. Toda la vida va a ser lo mismo. Ok, ¿qué significa dispersar? Separar, diseminar lo que estaba o solía estar reunido. Entonces, mis amados hermanos, acá tenemos que empezar a escudriñar nuestras vidas y que el Señor nos ayude. Si por no había aparecido ahí en la pantalla, hágame, porque yo no sé ni qué teléfono es el que tengo aquí. Ahí están los significados. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Si voy entendiendo que la administración del sacerdocio de tipo Potifera lo que busca es separar lo que estaba reunido, entonces ¿qué es lo que tengo que buscar yo, mis amados hermanos? La unidad. Amén. Miren, muchas veces no sé cómo nos guste más. Si nos guste más que nos unan, o sea, por así decirlo, como que yo me estoy alejando y que venga alguien y me una, y que me pegue, que me adhiera, o nos gusta ser unidos. No lo sé. Ustedes sabrán exactamente cómo le gusta a cada uno. Si a mí me gusta que si me estoy separando que me jalen. Bueno, gloria a Dios. Pero no, a mí me gusta estar unido, a mí no me gusta estar separado. Gloria a Dios. El punto acá es de que nuestra función, mis amados hermanos, como sacerdotes en el orden de Melquisedec, que debería de ser lo ideal, es unir, no separar, no dividir, amén, sino sumar y multiplicar. No sé si ustedes habrán escuchado, si no lo escucharon, pues los invito a que lo busquen ahí en internet y que lo escuchen, ¿verdad? Perdón. El primer tema que el apóstol Mario Rivera dio en el retiro, y el tema él lo tituló La aritmética del Espíritu Santo.
Y él mencionaba de que el Espíritu Santo suma, de que el Espíritu Santo multiplica. ¿Y por qué la aritmética? Porque demostró, cuidado, si gustan cierren la mano, de que lo que el Espíritu Santo hace no es ni dividir ni restar, sino sumar y multiplicar. Amén. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque algo tenemos que hacer nosotros, mis amados hermanos, por nuestra congregación. Amén. Ciertamente, no todos somos ministros. Amén. Pero tampoco podemos, mis amados hermanos, ver que algunos se nos está separando, se está distanciando o no le gusta la unidad. Ay, déjenlo, muchachos, esa es recha. Pensemos que caemos en ese punto. ¿Qué sacerdocio estamos ministrando? ¿El de Potifera? Amén. Miren, por más que dentro de nosotros tal vez no tengamos una comunión al 100%, pero ¿a quién de ustedes le gustaría que alguno de la iglesia se quede que no se vaya en el arrebatamiento? Por eso, por más que no tengamos una gran comunión, por más que a veces nos enojemos los unos con los otros, pero yo creo que si nos congregamos, mis amados hermanos, por lo menos cuando se miren en la calle, Dios le bendiga. Tal vez no son de, qué gusto verte vos. Tal vez no lo sé, pero por lo menos, Dios le bendiga, con cuidado. Ese hermano, esa hermana, ese joven, esa señorita, va a la iglesia donde voy yo. Amén. Entonces tenemos que buscar la unidad, mis amados hermanos. Les pregunto, ¿es fácil vivir en unidad? Miren, ¿saben de qué me he dado cuenta yo de algo? Y que cuando, tal vez les pasó a ustedes, ¿verdad? Tal vez no lo sé. Pero cuando empieza a venir gente a la iglesia por primera vez, la mayoría de comentarios son, ese es su pastor, esa es su pastora, eso sí vale la pena, eso sí son pastores. Y somos lo máximo, mientras que no se meten a servir, mientras que solo están de oyentes, los mejores pastores. Pero cuando ya empiezan a servir, cuando ya el pastor empieza a jalar las orejas, cuando ya la pastora empieza a llamar, ¿en qué nos empezamos a convertir? Esos pastores solo mates. Todavía me acuerdo de la obra de teatro. No te pueden ver platicando con la hermana porque ya dicen son novios. Hermanos, no somos tontos, tenemos al Espíritu Santo. Y un amén. Y a veces también el don de la sospecha. Yo sospecho que aquí no hay gato. Hay chamuco, dicen. Vean, otro significado. Dividir el esfuerzo, la atención o la actividad, aplicándolos desordenadamente en múltiples direcciones. Entonces, ¿cuál es, mis amados hermanos, la administración de este ministerio tipo Potifera, sacerdocio, tipo Potifera? Dividir, desordenar y el que cada quien agarre por su lado. No se puede. Yo les conté, ¿verdad? Que en alguna oportunidad alguien me dijo, sí, usted es mi pastor, pero esa ya no es mi iglesia. ¿Cómo así? ¿Se puede? O sea, como que es algo ilógico, ¿eh? Usted es mi pastor, pero esos no son mis hermanos. Eso me estaba diciendo en otras palabras. Yo lo que hice fue reírme mejor. Entonces, no se puede. ¿Cómo le llaman ustedes a los hijos de sus papás? Hijo de mi mamá y mi papá. Cuando los presentan, él es mi hermano, ella es mi hermana. ¿Por qué? Porque son hijos, aunque sean solo de la madre, pero son hermanos. Entonces, igual es acá, mis amados hermanos, no podemos estar como en algún tiempo estuvo el pueblo, yo soy de Apolos,
Ah, no, yo soy de Pablo. Ah, no, yo soy de Jesús. Y todos los que mencionaban Pablo, Apolos, Jesús, ¿de quién eran? ¿O de quién son? De Dios. Entonces, ¿de quién eran todos los demás? Lo que pasa, mis amados hermanos, es que hay sacerdocios que buscan dividir. Ah, yo soy de la alabanza. Y ya les conté, ¿verdad? Que el pastor Ramirito dijo que en una oportunidad él estaba así sentado en una esquina del templo. Y llegó uno de la alabanza y vio que había basura al frente del altar. Y lo que hizo el de la alabanza fue llamar a un servidor para que recogiera la basura. Lo puso en disciplina. ¿Es así, mis amados? ¿Ese es el servicio que damos? No, si somos servidores de Cristo. Amén. Y tanto puedo tocar un instrumento como también puedo tocar una servilleta. Amén. Pero este es el que a mí más me llamó la atención. Porque miren, dice que dispersar, según en el orden de lo que es la milicia. Cuando hablamos de milicia, estamos hablando de un ejército, estamos hablando de soldado. Entonces, este significado que está hasta abajo es dispersar, pero es ¿cómo les puedo decir? Cuando dentro del ejército se dice dispersar, lo que pasa es esto: romper, dice, desbaratar al enemigo haciéndole huir. Entonces, cuando dentro del ejército hay dispersión, ¿qué es lo que está pasando? Que el ejército enemigo está huyendo. ¿Pero por qué está huyendo? Porque lo están desbaratando, lo están haciendo huir. ¿Vieron ustedes alguna vez esa película de, ¿cómo se llama? Hasta el último hombre, creo que se llama, con Spider-Man? Ah, no. Ah, por eso ganaron, pastor. De que los que eran chinos, japoneses, coreanos, japoneses, estaban metidos ¿en dónde? Debajo de la tierra está. Por eso era que no les podían ganar. Pero cuando ya empezaron y descubrieron eso, gracias a Spider, ¿qué pasó? Los dispersaron. Pero me voy a entender con esto. Fíjate, cuando este sacerdocio, mis amados hermanos, tipo Potifera, dispersa, es que tremendo. Es porque está ganando la batalla. Es por eso, miren, mis amados hermanos, algún día, yo sé que algún día, y esto no es que yo les desee el mal, que Dios me libre, pero como aquí hay algunos que quieren ser ministros, algún día lo van a experimentar. ¿Qué? Que se vaya una oveja. Ay, que se vaya, pastora. No, man. Por más mal portado, mal criada, mala planta, recogechenca. Yo no me alegro que se vaya una oveja. Hasta el día de hoy ando con pesares en mi corazón. ¿Pero qué puedo hacer? Ah, es que eso lo dispersó Potifera. No, yo no puedo decir eso, hermano. Pero entendamos, a lo que voy es, ¿por qué nos retiramos de las congregaciones? Cuando la Biblia muestra, mis amados hermanos, de que hay dos razones para retirarse. Todo lo demás fuera de eso no es de parte del Señor. Y es aquí donde ustedes y yo tenemos que escudriñar. Bueno, si yo estoy con esto en mi corazón, de que me quiero ir, bueno, ahora ya a la luz de la palabra, ¿quién te estará ministrando? Es que yo no sé si este significado no les llama la atención, pero dice que en la milicia disipar es romper, desbaratar al enemigo haciéndolo huir. Y ay, ¿qué pasó? Acá se apagó. Y yo les he contado, mis amados hermanos, de que a mí me llamó mucho la atención unas palabras de un pastor de la radio. Él se llama Germán, le dije yo, y me dijeron, no, es Germán. ¿Cómo se diga? Si es que yo estaba saludando y me saludo al pastor José y al pastor Oduber y al pastor Germán. Es Germán, Y él decía, mis amados hermanos, de que hay mucha gente de que no le gustan las iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque todo lo conocen. Y a mí, créanme, me impresionó eso.
¿Y qué es lo que hacen? Se van a esconder a las mega iglesias. ¿Dónde? Donde nadie los conoce. Entonces, ¿por qué les digo esto? Yo solo pregunto, no sé si alguien se anima a responderme. ¿Será que cuando alguien no se va de la iglesia por lo que la Biblia muestra que tiene que irse, ¿no será que lo están disipando? ¿Qué pensarán? Podemos pensar, sí, pastor, o no, el Señor sabe, el Señor tiene trato con cada uno, pero ¿por qué se nos ocurre irnos por problemas? La Biblia muestra, bueno, ahorita estoy pensando, tal vez una tercera razón para que alguien se retire de una congregación. Una, y así lo muestra la Biblia, que el pan, o sea, que lo que se predica, que lo que se ministra, a mí no me llena eso que dicen. Ya ese tema de tan cerca pero tan lejos, ya me lo sé. Una, ya lo que se ministra a mí no me llena, yo quiero algo más. Bueno, ¿qué se puede hacer ahí? Si tienen hambre, pues que busquen comida, ¿verdad? Dos, que ustedes han crecido tanto que ya se convierte en una necesidad de que sean dados a luz. ¿Me doy a entender con eso? ¿Qué pasa ya con el niño cuando el niño ya en el vientre ya tiene su tamaño? Ya encajó, dice. ¿Qué pasa? Tiene que nacer. Y dice no, pero yo lo quiero tener dentro de mí. ¿Qué pasa? Se mueren los dos seguramente. Esa es la otra razón, mis amados, bíblica, que la Biblia muestra por la cual pues es necesario que alguien se retire. ¿Por qué? Porque ya creció y es hora de ¿qué? De que vaya a pastorear su propio rebaño. Pastor, yo ya mido como un 80, ¿será que ya? Ay. Y la otra, ay, me había acordado de otra ahorita, pero se me olvidó. Ya me acordé. La otra, la Biblia lo muestra y tal vez ustedes lo han visto en algunos ministerios. Pero dice la Biblia que cuando el sumo sacerdote que lo cubría muere, puede retirarse del lugar de refugio. Y como, ¿para cuándo está usted, pastor? Ahorita me acordé de Adonai. Es que se me entró estaba soplando la comida de las pericas y me entró una cosa, desde antier la cargaba en el ojo. Y yo, es que me duele el ojo. Papi, te vas a morir. No, hombre, le digo yo. Papi, te vas a morir. Sí, le digo. Mami, papi se va a morir. Bueno, entonces, 3 razones bíblicas, mis amados hermanos. ¿Qué es que, pastor, no me siento bien en la iglesia? ¿Por qué? ¿No te estarán disipando? ¿No estarás, mi amado hermano, recibiendo administración de otro sacerdocio? Que no te digo mí o el nuestro, no, sino del sacerdocio del Señor. ¿No estarás recibiendo otro tipo de sacerdocio? Y por eso, ya no me siento bien en la iglesia. ¿Qué piensan de eso? ¿Será posible? Porque si existe un sacerdocio tipo Potifera, que es ministro de Satanás, si lo que el Señor manda y ordena es que nos unamos, y claramente lo estamos viendo, que lo que éste hace es desbaratar. Miren, yo lo he visto, mis amados hermanos, y por eso les digo, nada más oren por mí. Pero no es fácil, mis amados hermanos. Yo pastoreé ya con estas 3 iglesias y no es fácil enterarme que las otras 2 iglesias que pastoreé no hay nada. No es fácil. O me van a decir que ustedes se alegran. Bueno, vamos a poner un ejemplo, pero no con ustedes. ¿Creen ustedes que algún padre se alegra de que su hijo se fue de la casa peleando y después enterarse que está mal? ¿Será que se alegra? No, yo creo que el padre que se alegre, ese no debería haber sido padre. Yo creo que aunque se haya ido peleando, pero si está mal, uno va como padre, bueno, lo voy a ayudar. ¿Sí o no? ¿Y cómo creen que se siente uno como pastor? Por eso que ayer ya me daban ganas de tirarles el micrófono. Porque yo bien contento y yo voy a ver la llenura y esto les va a llenar a los hermanos y cuando me...
Bien, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí con esto sí. Pero cuando ustedes están cocinando y le van a dar de esa comida a alguien más, ¿no se lo imaginan comiendo? ¿Sí o no? Tal vez ustedes ya saben, ¿verdad? Esto es lo que más le gusta y yo me imagino que hasta me va a dar un abrazo. ¿Sí o no? Vaya, así seguro yo preparando el tema y cuando me... Como dijo hermana Vivi, pero no la hermana Javier, ni la otra. Me lo como, dijo. Bueno, me voy dando a entender en este punto, mis amados hermanos. Se dan cuenta de que esto de este sacerdocio de tipo Potifera no es cualquier cosa. Es un sacerdote de parte de Satanás, mis amados hermanos. Y como lo estamos viendo y entendiendo, espero yo que así sea, ministra. ¿Pero qué ministra? Separación. Y es el que más me gustó a mí de todos los significados. Desbaratar al enemigo haciéndolo huir. Y si es sacerdocio en el orden de Satanás, ¿quién es el enemigo? ¿A quién va a buscar que salgan huyendo? Nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo. La Biblia dice claramente, yo creo que traigo la cita ahí, pero no sé si la voy a enseñar. Cuando el Señor Jesús está desarrollando su ministerio, ¿verdad? La Biblia dice que llegan los fariseos y dicen, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y el Señor les dice, bueno, imagina un momento, one moment please. Si Satanás echa fuera a los demonios por Satanás, entonces su reino está dividido. Y un reino dividido no permanece, no prevalece. Y si yo echo los demonios, dice el Señor, en el nombre de Belcebú, le preguntan los fariseos, ¿y sus hijos en nombre de quién lo echan? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ni echar demonios podían, mis amados hermanos. ¿Por qué? Por el tipo de sacerdocio que ejercían, por el tipo de sacerdocio que los ministraba. Entonces aquí es tiempo de que nos llenemos del Espíritu Santo. Amén. Miren, hay una cita en la Biblia, no me recuerdo exactamente cómo dice, pero tengo la idea. Dice más o menos de que la función de nosotros como ovejas es hacer que el ministerio de los que nos cubren sea fácil y que no se estén quejando delante del Señor. Así lo dice. ¿Se imaginan ustedes a la pastora y a mí quejándonos delante del Señor de ustedes? ¿Alguna vez se han quejado ustedes no con el Señor sino con alguien? Mire lo que está haciendo su hijo. ¿O alguien llegó a dar queja de ustedes? Eso sí pasa, todavía. ¿Por qué llegan a dar queja? ¿Ah? Por algo malo, ¿verdad? Y así dice la Biblia, mi amado hermano, que procuren que nuestro ministerio sea fácil. Mire, uno de estos días estaba viendo, eso no sé hace cuántos años fue, hermano, cuando nombraron apóstol al apóstol Germán, al apóstol Mario, al apóstol Pedro. Hay otro que se llama Víctor Archila, ya no está, creo yo. Al apóstol Rubén, todos son apóstoles de bendecer. Algunos ya partieron a la presencia y otros ya partieron del ministerio. Pero me llamó mucho la atención, y si lo encuentran y lo quieren ver, se los voy a mandar para que lo vean. Aunque saber si lo vean, porque yo mando cosas y ni me responden. El asunto es que están parados, no me acuerdo si 6 apóstoles eran. Y el que estaba parado de primero era el apóstol Germán. Y el apóstol Sergio dice, les presento a Germancito, algo así me acuerdo. Y esto es lo que sí me acuerdo. Es una oveja, dice él, de aquellas ovejas tan lindas que no le dan trabajo a su pastor. Lo que uno dice, eso hace. Con razón está donde está. Un día el apóstol, esto ya fue en un estudio, el apóstol dijo, miren ese Germancito, bandido.
yo me puse a darles una enseñanza, eso fue en Estados Unidos, y yo les dije, esto es lo que hay que hacer. Y cuando yo llego a su iglesia, dice, me di cuenta que lo que yo dije que hicieran, lo estaba haciendo. Y dice el apóstol, ni yo que se lo enseñé lo estoy haciendo en mi iglesia. Y él ya lo puso en práctica. ¿Por qué les menciono esto, mis amados hermanos? Porque yo creo que nuestro trabajo como hijos es echarle carga a nuestros papás. ¿Es eso? No. Nuestro trabajo como hijos es ayudar a nuestros padres. Y su trabajo como ovejas, mis amados hermanos, es que el ministerio crezca. Cuando ustedes dicen voy a ir a la iglesia, dicen voy a ir a la iglesia del pastor William y la pastora Fabiola. O solo voy a ir a la iglesia. O dicen voy a ir a mi iglesia. Era mía pues, pastor. Es que yo entiendo que esta tiene que ser su casa. Y si nos trasladamos, esta va a seguir siendo su casa. Bueno, esta ya no va. A donde nos vayamos va a ser su casa, ¿sí o no? Entonces, mis amados hermanos, ¿de dónde viene todo esto? Hoy me acordé, es que uno de patojo hace cada cosa. Estaba molestando yo a un muchacho cuando éramos pequeños. La cosa que era algo arisco, ¿va? Y yo le decía, déjate amar vos, hombre. Pero yo molestándolo a él, bromas de patojo, ¿va? Y de ahí llega, hermana Chiqui, mire, Willy me está molestando, dice que me deje amar. Ay, yo. ¿Y quién era pastor? Era Cheyo. Nunca se dejó amar el Cheyo. Entonces déjense amar, mis amados hermanos. Déjense ministrar en el nombre de Jesús. Que aunque haya cosas, si ninguno de nosotros somos perfectos, que no nos gustan, amén, del pastor, de la pastora, pero meditemos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero aún no son capaces de sobrellevarla. Probablemente a veces uno dice cosas que probablemente aún no las puedan sobrellevar. Entonces, como decía la abuelita, ¿verdad? Pan para tu matate. A su tiempo lo vamos a entender. Y cuando lo entendamos, la famosa frase, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá, tenía razón mi abuelita. ¿Por qué no les dice caso? Ya que nos quebramos la boca. Entonces, en este punto que estamos hablando, dejémonos ministrar. Nos conviene, porque miren, es que ustedes y yo sabemos que en el evangelio, mis amados hermanos, no hay términos medios. Los términos medios que dice la palabra en relación a frío y caliente y tibio, el mismo Señor dice que lo vomita. Entonces, decidamos de verdad, decidamos por Cristo. Y se van a dar cuenta que entonces este tipo de ministraciones se van a apartar de nuestra vida. Cuando menos lo sintamos, vamos a crecer. Si el crecimiento espiritual es igual al crecimiento literal, al desarrollo. ¿Alguno de ustedes tiene un video ahí de cuando exactamente estaba creciendo? Conocí una persona, era algo Lucas, que dice que él quería ver cuando sembró un frijolito y que él quería ver cuando creciera. Entonces le dijeron que eso crecía en la noche. Dice que se quedaba así. ¿Y qué creen que pasa? Se quedaba dormido y el otro día ya había crecido. Nunca lo vio. Así es el crecimiento espiritual también. Ni cuenta se van a dar, mis amados hermanos, cuando ya estén haciendo algo que no hacían. ¿Pero por qué? Porque se están dejando ministrar por el sacerdocio correcto de parte del Señor. El sacerdocio de Melquisedec. Amén. Es que mire, yo quiero pasar de esto, pero no puedo. ¿Por qué? Porque es que no es cualquier cosa, mis amados hermanos. No es cualquier cosa. Amén. No es cualquier cosa que el enemigo, porque estamos hablando de este sacerdote Potifera. ¿Cómo es posible que sea capaz de hacer huir al pueblo de Dios? Decía un pastor por ahí que el único ejército que va a la guerra con la victoria asegurada es el ejército del Señor. Cuando ustedes ven en la Biblia todas las veces que el ejército del Señor fue a pelear en el orden de lo que Dios había dicho, ¿cómo les fue?
Bien, ganaron. Y dice la Biblia, y fueron más los que mataron las piedras que los que mató el ejército de Josué. ¿Por qué? Porque no hubo día como ese, un día en que Dios peleara por los hombres. Pero cuando cuando el mismo ejército decidió hacer su voluntad, fueron a ver a los de Ai. No, ¿para qué vas a cansar a todo el pueblo? Unos 3,000 manda y los vamos a matar. Ah, belleza. Confiaron en su propia fuerza. Y la Biblia dice que el pueblo de Ai o Jai, como quieran, los avergonzó y los derrotó. ¿Por qué? Porque menospreciaron al ejército de Dios, hermano. Entonces no nos menospreciemos. Decimos amén. ¿Se ve en la pantalla? ¿Sí? Aquí ya no se miraba nada. No nos menospreciemos y supliquémosle al Señor que haga su voluntad. Miren, les voy a contar algo rapidito, pues no le van a contar a nadie. Ni yo tampoco. Pero ayer me llamaron de la MUNI, de la Municipalidad de Misco. Aló, Pastor William. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, le bendiga. Le saluda. Ah, ¿qué tal? Sí, yo sé quién es. Le voy a comunicar al pastor. Ah, está bueno. Mire, pastor, me dice, yo le bendiga mañana. Tengo un privilegio. Tengo que ir a orar a San José de las Rosas. 3 minutos. Por las autoridades del país. Pues, 3 minutos solo para presentarme. Y mire, me dice, y yo me acuerdo que usted dijo que usted era músico. Sí. Y si Dios lo permite, en la próxima actividad va a estar usted tocando el teclado. En la MUNI. Tal vez se arrepiente neto. Entonces le digo yo, le voy a abrir mi corazón. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Orando. Pues yo también oro, pastor. A su tiempo. Déjese ministrar, déjese amar. Y no esté dando quejas. Que miren pues, mis amados hermanos, ya el tiempo se me fue, llevo 52 minutos. Y la conclusión del tema lo marca el té. Ya está frío. Miren pues, leamos. Espérenme. ¿Tienen tiempo, va? Depende, pastor. Son las 8:05. Denme unos minutos por lo menos para terminar este punto. Solo vamos a ver. 1, 2, 3. 3, 4. Pero si con 2 se tarda 1 hora. Miren, perdón. En la milicia, ¿qué significa dispersar? Romper, desbaratar al enemigo haciéndolo huir. Amén. Y diseminarse en completo desorden. Veamos qué fue lo que pasó acá en el libro de Hechos, capítulo 19 y versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Amén. Diciendo, os conjuro por Jesús. ¿Qué dice? Miren, hermano, ¿a quién se le ocurre, hermano? Ya agarraron ustedes ahí. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Y ustedes saben de quién estamos hablando. No estamos hablando, bueno, aunque sí pareciera de cualquier impío o cualquier pecador. Estamos hablando de sacerdotes. Porque ahí lo dice, miren, habían 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes. ¿Qué hacían esto? Entonces, ¿qué eran? ¿Eran sacerdotes? Eran hijos del sacerdote. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, que el sacerdocio en aquel entonces se heredaba. Bastaba con nacer dentro de una familia para decir, bueno, nació aquí, es sacerdote. Solo que cumpla la edad y que ejerza, punto. Entonces miren, estos 7, mis amados hermanos, eran hijos de un tal Esceva judío,
si era jefe de los sacerdotes, ¿qué era? Según el orden de lo que ustedes y yo conocemos, era él el sumo sacerdote, el mero, el que entraba a la presencia del Señor, el que a donde no podía entrar cualquiera, pero él sí. Pero miren qué es lo que era lo que sus hijos hacían. Qué tremendo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Cuando ellos dicen, os conjuro por Jesús, esto, el que predica Pablo, ¿qué piensan de eso? El que predica Pablo. No lo conocían, ¿verdad? Sabían que Pablo predicaba, pero ellos no lo conocían. Vaya, dejemos eso que lo conocían, no lo conocían, ahí se dan cuenta de otra cosa. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, miren qué tremendo, a Jesús conozco. ¿Por qué me río? Porque los sacerdotes no conocían a aquel que los había ordenado en este sacerdocio. Y los demonios sí lo conocían. Y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y miren cómo termina. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, por eso fue que les coloqué esta imagen, porque ese es el que tenía el espíritu malo, y los otros eran los hijos del sacerdote. Dice, saltando sobre ellos, miren qué tremendo, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. Esta versión nos dice bonito, desnudos y heridos. Hay una versión que dice que huyeron con las nalgas peladas. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Será que no usaban calzoncillo? Nalgas peladas, dice claramente. Pero eran de lino fino, sí, pero se los quitaron. ¿Qué representa el lino fino en la Biblia? Claramente lo dice, las acciones justas de los santos. Y estos eran sacerdotes y les quitaron el lino fino, hermano. No sé si contarles esto o no. Se los cuento, pero me lo interpretan. Si es que es un sueño. Una vez llegó un pastor. Pa, no es usted. No, delante del Señor le digo, no soy yo. Siempre como, si no va a ser como aquel, mire, fíjese que yo tengo mi amigo que tiene una enfermedad venérea, pero ¿qué le recomiendas? Que está bien mal el pobre. ¿Y qué hizo que tiene que ver, pastor? Que no soy yo. La cosa es que llegó el pastor y me dice, fíjate, me dice que tuve un sueño. Mejor no se los cuento. No, mejor no. ¿O sí? Es que tiene que ver con el lino fino. Se lo voy a contar, pues. Fíjate que estaba yo ahí y estaba a punto de tener intimidad con mi esposa, pero andaba en calzoncillo de lino fino. ¿Qué será eso, vos, me? Lino fino, no lino fino, sigamos predicando. Vean, pues, con esto ya voy a ir terminando. Dice acá claramente, mis amados hermanos, ¿dónde estoy? ¿Dónde es donde dice os conjuro? Aquí está, lo que pasa es que lo estaba buscando resaltado, pues no lo resalté. Dice, os conjuro, versículo 13, eso es lo que quiero que veamos. O sea que estos, miren, es que de verdad que a veces cometemos cada error, mis amados hermanos, por no dejarnos ministrar. Miren qué es lo que estaban haciendo ellos. Dice que un conjuro, mis amados hermanos, dice, un conjuro, miren que es una fórmula mágica con la que se pretende realizar diversos actos mágicos, principalmente el de hacer un hechizo. Escuchen esto, invocar una divinidad o una fuerza sobrenatural para pedir su intervención, o el de exorcizar o ahuyentar el mal. Entonces ellos dicen, yo voy a desatar un conjuro. Por medio de magia querían invocar al Señor, hermano.
Es que eso sí, como dijo el chavo, ay, qué bruto, póngale 0. ¿Cómo se les ocurre, mis amados hermanos? ¿Saben qué me viene a mi memoria ahorita en este momento? Cuando el hombre y la mujer dentro del huerto pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿y qué fue lo que hicieron? Fueron a la higuera ahí, se pusieron hojas de higuera. ¿Y qué iba a pasar cuando viniera el otoño? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? ¿Qué iba a pasar? Otra vez iban a estar desnudos. Entonces lo mismo viene acá, y se intenta hacer cuando es un sacerdocio en este orden tipo Potifera, lo que ministra es que las cosas se hagan de una forma humana. Y la verdad, mis amados hermanos, digo esto con mucho respeto, el Señor lo sabe, pero ustedes pueden ser muy inteligentes, muy pilas. Pero las cosas espirituales, como lo dice la palabra del Señor, hay que discernirlas espiritualmente, no en la carne. Y por eso el Señor nos permite tener pastores. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Echar mano, mis amados hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Yo no se los deseo, mis amados hermanos, pero yo estoy convencido de que si el Señor no viene antes, yo estoy convencido que nuestra iglesia va a crecer. No nos vamos a quedar aquí toda la vida, así toda la vida. Si no lo logro yo, alguno de ustedes lo va a lograr. Porque así es, mis amados hermanos. Alguien va a crecer y punto. Pero va a llegar el día, y esto es lo que yo no les deseo, en el que probablemente vayan a estar deseando, Lara, ¿cómo no me acerqué a la pastora? Si la pastora bien que me dijo, hace esto, y yo no quise hacerle caso. ¿Para qué van a esperar que llegue ese tiempo? Todavía me acuerdo que el pastor me dijo esto, y primero se fue el pastor, y no lo logramos. Entonces, ¿para qué vamos estando lamentando si ahorita tenemos la oportunidad? Amén. Entonces el Señor sabe, mis amados hermanos, por qué a ustedes les dio los pastores que les dio. Y Él sabe por qué nos dio a nosotros las ovejas que nos dio. Así es la cosa. Amén. Y termino, vean esto, qué tremendo. Este punto es vital, la cita esta es vital para que podamos entender a quienes ministra el sacerdocio tipo Potifera. Escuchen, Nehemías 1:8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. ¿Ves? ¿A quiénes ministra el sacerdocio tipo Potifera? Ahí está. Pero miren pues, si hablamos de pecado, dice que ya me pasé de tiempo. ¿Quién no peca? Todos pecamos. Si no pecamos de hecho, o sea, cometiendo un acto, pecamos de pensamiento. ¿Y acaso esas mentecitas que ustedes y yo nos echamos no pecan? Ay, Dios, a veces pecamos hasta... Pecamos, dejémoslo ahí. ¿Y acaso estamos dispersados? No. Entonces, ¿a quiénes son los que dispersan? Sí, está bien simple, hombre. A los que pecan, pero no reconocen su pecado, pero no reconocen su condición. Mira, ayer fue que dijimos, si alguien quiere que oremos, pase. ¿Qué es eso? Que los pobres saben ni cómo están. No, que están reconociendo su condición. Yo necesito al Señor. Pero alguna vez nos ha pasado que pasen los que quieran que ore por usted y yo quiero que ore por mí y no pasamos. Ese es el conflicto. Por eso es que resultamos siendo, bueno, nosotros no, pero por lo que estamos hablando, dispersados. Tengo que terminar ya, 64 minutos.
Pero en el nombre de Jesús espero yo haberme dado a entender, mis amados hermanos, y que vean que ya casi terminaba, ¿eh? Ya terminé. Y que el Señor nos ayude, mis amados. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, decimos amén. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, no es que estemos deleitándonos o inmersos en el pecado, pero pecamos. Y si no reconocemos y buscamos la ayuda del sacerdote, no crean, este es el énfasis de todo esto, de que si yo no busco quien me ministre, que debería ser pues nuestro sacerdote, ¿verdad? No crean que eso se queda solo así. Siempre hay alguien, mi amado hermano, que ministre. Y se van a dar cuenta, miren, me gustaría, hasta lo pensé hoy, de que todos los discipulados sean acá ahora, hasta que yo termine estos temas. Porque hay cosas muy buenas, mis amados hermanos, y al final este es mi deseo, que cuando salgamos de todas estas, de todos los temas del sacerdocio, porque este apenas es el primero, el segundo va a ser hablar del sacerdote de Madián. Madián, para empezar, era un fruto, mis amados hermanos, de Sétura y Abraham, los madianitas, y se constituyeron en enemigos del Señor. Pero da la característica que ese sacerdote se llama Jetro. ¿Y quién era? ¿Se acuerdan de Jetro? Jetro era el suegro de Moisés. Y podemos, no lo he escudriñado, pero al menos por lo que la palabra nos muestra, era un buen sacerdote, pero ministraba en Madián. Dejémoslo ahí. Entonces, en el nombre de Jesús, damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro